Hola Jessy, ¿cómo estás? No, muchas gracias a vos por la participación, por, bueno, la difusión, por haber visto la peli, por estar comentando este momento, que es un lindo momento porque, bueno, es el colorario de un trabajo arduo, difícil, extenso y que en definitiva, bueno, se completa ahora estos días. Excelente. Bueno, antes que nada, igualmente al finalizar el video lo vamos a recordar. La película se estrena este 6 de noviembre en cines, así que bueno, antes de arrancar a ver el video, ya se lo dejan agendado para ir a verla. Esta película tiene distintos factores, es muy linda para ir a ver. No solamente es ese terror clásico de jumpscare, sino que está muy bien logrado dentro de un mundo distópico con ¿cómo te puedo decir? Me queda esa sensación de incomodidad, que es lo que me gusta del cine de terror. No es la típica película pochoclera de terror que vas, la disfrutás en el momento, sino que después te queda con esa sensación de incomodidad que para mí es lo más importante en una película de terror, digamos, terror psicológico también. Abarca un Sí, poco eso. yo, viste, tengo la sensación de que logré el cometido cuando en algún momento me preguntaron y dije, la película es asfixiante. Entiendo que es eso, es una película asfixiante, incómoda, en donde el espectador cuando sale, por lo menos en las primeras pruebas que estuvimos haciendo, a nivel marketing, a nivel que sentía el público, qué sentía, hicimos algunas pruebas más allá de digamos, la función de prensa, estuvimos a lo largo de un par de meses probando, viendo qué sentía la gente. Y el común denominador siente asfixia, siente incomodidad, siente que la padece la película en el mejor de los sentidos. Es una película que incomoda, es una película que te pone en un lugar eh, digamos, te da una sensación de inclusive preguntarte vos en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar, si fueses esa persona, ¿qué harías? Y eso es lo que está bueno del film, porque en definitiva motiva o provoca a ponerte en el lugar del actor o a ponerte en el lugar del personaje que interpretó el actor. Y eso está muy bueno en una película, porque te involucras. Totalmente. Mira, voy a tratar de no dar ningún spoiler, pero en la parte del corto, digamos, que se enfoca más en el señor que recibe un sobrino, vamos a tratar de ser clara, pero sin Sí. dar spoiler. Es como que te queda esa sensación donde vos estás todo el tiempo pensando, ¿qué haría yo en el lugar de este hombre? Porque que por un lado está bien lo que está pasando, pero por el otro lado decís, no, la pucha, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento tan horrible? Vos Bien, decís, no ay, no, fue. qué horror lo que estoy pensando. Está muy bueno eso, lo que lograste ahí. Sí, 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 porque me parece que tiene que ver con un suceso que tiene mucha actualidad. Hoy, actualmente, bueno, no vamos a hablar de qué estamos, no vamos a decir exactamente de qué estamos hablando, pero la realidad es que dentro del negocio, por así llamarlo, todo está a la venta. Dentro del negocio, todo es posible y factible. No te olvides que vivimos en un capitalismo acérrimo, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel global, y vale todo. Y dentro de ese vale todo, si es un trueque, una negociación en donde implica una ganancia, un dinero, y bueno, a la venta puede haber cualquier cosa. Entonces, desde ese lugar construí, pensé, elaboré, lucubré hasta dónde puede llegar alguien en pos de mejorar su vida, mejorar su calidad de vida, mejorar sus sentimientos, mejorar su economía. Y me parece que es válido porque son momentos difíciles que estamos transitando todos aquellos que ya pasamos la pandemia, en donde pensamos que la pandemia iba a ser como una cosa beneplácita que nos traía al universo para mejorar, y fue exactamente lo contrario, fue el principio de algo que estamos vivenciando ahora, que si lo hubiésemos pensado pre-pandemia, no lo hubiésemos podido creer. Totalmente. Te quería preguntar, ¿el edificio funciona como una representación de lo que está pasando afuera o un poco sí, un El poco edificio, no? el edificio es un microclima que representa lo que está pasando en el mundo. Ok. O sea, el edificio tiene que ver con simplemente un modelo, una maqueta de lo que para mí acontece, aconteció y acontecerá
a lo largo del camino de la vida en cualquier ser humano. No sé si te habrás dado cuenta que hay muchas personas, algunas serán más cercanas, otras más lejanas, que siempre caen bien parados como los gatos, nunca les va mal. Ujú. Bueno, para mí esas personas negocian, para mí esas personas tienen que ver con este submundo de acuerdo, que vos decís, ¿cómo puede ser que este hombre siempre le vaya bien? ¿Cómo puede ser que este hombre siempre se conserve joven? ¿Cómo puede ser que este hombre siempre cualquier negocio que emprenda lo hace en el mejor momento, en el mejor lugar, a la mejor hora? Y bueno, para mí, en mi forma de verlo, hay un podcast que hice en un estado que tengo de Instagram, que lo describo perfectamente. Para mí la película está construida en base a algo que a mí me pasó, pero que tiene que ver con nuestro mundo de hoy, en donde todo es una negociación y en donde hay determinadas circunstancias que hacen que uno, en alguna medida, pacte, arregle, trance con una élite o con un personaje o con el más allá, para que tenga una vida un poco más benévola, para que tenga una vida, digamos, con cierta a priori felicidad o bonanza, sabiendo en esa negociación que en algún momento te van a pasar la factura, porque todo Tal se cual. paga en la vida. Sí, tarde o temprano siempre todo llega. Todo llega, incluso estos personajes que yo te cuento, que por ahí tenés cerca alguno o no cerca porque es amigo, simplemente porque lo ves mundialmente hablando, generalmente la caída de estos personajes, incluso en la historia del mundo, han llegado al ocaso máximo, han llegado al mayor exitismo y han caído en el ocaso, han caído estrepitosamente de un día para el otro, en donde han pasado de ser absolutamente amados a pasar a un lugar de absolutamente ser los más odiados. Excelente, excelente como lo narraste, súper claro, fascinante. Una de las cosas que también quería destacar de la película es el personaje de Cristian Sancho, que si bien no tiene muchos momentos en pantalla, es un personaje que te queda la sensación de algo raro durante toda la película. Hay cosas que, por ejemplo, en grandes producciones de Hollywood, donde quieren meter estrellas y las vemos todo el tiempo que aparecen y están un ratito y pasaron 10 minutos y ya te olvidaste de que estaba ese personaje ahí. Te quería Sí. preguntar cómo fue la construcción del personaje con él, porque la verdad que realmente estuvo muy fuerte, o sea, el personaje de él durante toda la película, a pesar de que no tener tantos minutos en pantalla. Bueno, con Christian fue hablado de eso, no sé si te diste cuenta que al final de la película dice continuará, Sí, ergo, entendemos que es posible que salga ahora una serie que continuará Christian como protagonista. La realidad es que pensé en Christian porque tiene una mirada fuerte, es un hombre muy lindo, con un cuerpo muy bien trabajado. Me parece que la negociación entra a través de la seducción. Y él, si bien tiene una mirada torva, dura, recia, también es muy simpático, sonriente, y me parece que la seducción hacia el personaje le supliqué que no pestañeara, lo digo siempre porque es real, y así lo hizo. Parece que tuviese los ojos que son dos canicas de vidrio, una mirada que no se permite ni siquiera la posibilidad de pestañear. Pareciera que estás hablando con un latón, pero al mismo tiempo lo ves seductor, lo ves encantador, lo ves muy seguro, siempre muy bien trajeado, y me parece que es la representación o la encarnación de la persona con la cual uno termina negociando o uno termina arreglando esto que es el camino de la bonanza y después el camino de la factura. La realidad es que Cristian tuvo pocos minutos, pero muy fuertes, sabiendo que totalmente. podía continuar en la saga, si es que se hace, y sabiendo que él me podía dar lo mejor de su performance, porque bueno, lo conozco hace muchos años, estudiamos juntos con Norma Leandro, lo dirigí, se dejó dirigir y estuvimos muy conectados y muy felices de que así sea. Excelente, sí, tuvo un final muy bueno, que es otra de las cosas que hay que destacar, que últimamente, bueno, siempre los finales nos defraudan. No tuvo un final muy bueno y ahora que me contás esto de la serie ya quiero saber qué va a pasar, porque la verdad que da para continuarlo. Me puedo imaginar muchas cosas y bueno, estaría bueno seguir viendo un poco más.
¿Y cómo fue tu desafío de volver al ruedo como director? Si tengo bien la información, tu ópera prima fue en el 2005, o sea que hace 20 años que no dirigís. Sí, en el 2005 hice un film que se llamó Amigos de la Infancia, una película absolutamente independiente desde lo actoral, porque la única persona conocida era María Fernanda Callejón, que tampoco tenía el currículum de actriz. Yo la quería llevar así a ese lado, que está muy bien en la película. Después estaba Gabriel Molinelli, que es un chico que ya no está con nosotros, que era un gran actor, un gran director. Estaba yo, que en ese momento no era conocido, más que haber hecho algunos bolos en televisión. Y la película, por ese lado, Bernardo Subnik, distribuidor de Distribution Company, me dijo, Marian, esta película es excepcional, tiene muchas vueltas de rosca, es muy grosa a nivel guión, permitime hacerla de nuevo. A lo cual le dije, no, mirá, Bernardo, francamente he terminado recién de hacerla, no voy a volver a filmarla y no voy a vender los derechos por el momento. Es una película que anduvo muy bien en festivales, ganó 5 o 6 premios, fue a 10 festivales internacionales y ahora, con mucha humildad, repito la ecuación porque esta película, El Portal, después de 20 años que vuelvo a dirigir, vuelve a ganar, ya en este caso fue como a 12 13 festivales y ganó, obtuvo 10 premios, 10 menciones. Bueno, Mejor actor, mejor director, felicitaciones. mejor película de terror, bueno, en fin, ganó mucho. Y en función de eso vino la distribución y en función de la distribución viene el estreno y bueno, esperamos que con el estreno sea benévolo el instituto con la calificación, que todavía no la tenemos, y sea benévolo, sean benévolos los exhibidores y nos permitan ponerla en un horario decente y en muchas salas, ¿no? Porque vos sabés que todo está muy lindo, pero la realidad es que el cine no es más que otra cosa que estar en manos de los exhibidores, y si los exhibidores te ponen en 400 salas en un muy buen horario, la película con buena publicidad llega a buen puerto, y si la película, por más que tenga buena publicidad, te ponen 10 o 12 salas a las 5 de la tarde, automáticamente la película Claro. va al muere. Totalmente, sí, y que pongan en el interior. Mucha de la gente que nos comenta los Obvio, videos piden que llegue al interior porque obvio, me escriben obvio. mucho de las reseñas que hago y me dicen, no, pero acá no llegó. No, obvio, mira, no nos olvidemos que Ingrid Grutke es misionera, en Misiones la aman, o sea, una película de ella se vería absolutamente. No nos olvidemos que Mario Larcón es rosarino, una película de Mario en Rosario se vería absolutamente, más allá de llevar la película a Mendoza, que es una provincia fuerte, de llevarla a Córdoba, quiero llevarla a La Rioja, a San Juan, a Rosario, a Misiones, a todas las provincias que pueda, si es necesario con la distribuidora, si es por fuera de la distribuidora, me tomaré un avión, llevaré el DCP y me presentaré como director en la puerta de la sala. Excelente, Eugenio, totalmente. ¿Y cómo fue el desafío de hacer un personaje tan difícil como el tuyo, que es el que tiene una de las transformaciones más difíciles de lograr durante toda la peli, y a su vez dirigiendo también? La verdad que no porque estés acá y porque esté hablando con vos, pero fue impecable, fue uno de los personajes que más me dejó así como estupefacta de ver cómo se Bueno, transformaba y me pareció espectacular. bueno, te agradezco mucho. Me dieron un premio en Londres, en el London Independent Film Festival, que es un festival difícil de ganar un premio como actor, y lo recibí con mucha alegría. La realidad es que fue un personaje que lo pude elaborar en forma relajada, a pesar de estar en la producción y en la dirección. Primero porque es alguien que conozco, que no le pasó exactamente lo que describí, pero sí tiene esta problemática de haber nacido, haber estado en el vientre materno demasiado tiempo y por lo tanto haber perdido oxigenación antes de nacer, previamente, con lo cual tiene una pequeña discapacidad. Pero más allá de eso, de que lo conocí a él y lo trabajé con él en el personaje, porque es un amigo mío de años, este, yo me sentía relajado en cuanto a mi acting porque como yo había escrito el libro, yo sabía perfectamente qué es lo que quería de Jorgito. Tal vez si hubiese sido el guión de otra persona hubiese sido mucho más complejo. Pero siendo yo el director y siendo yo el autor, me relajé y cuando me ponía a actuar, delegaba al asistente a dirección, delegaba a mi socio Juan Pablo Milano, y por supuesto, cosa que no hago casi nunca, me iba al video assist, perdón, al monitor a mirar la escena para ver cómo estaba, cómo había salido, cómo la veía. Y si estaba un pelín más arriba, la repetía, y si estaba ok, estaba ok. Porque estos personajes que son tan viscerales y tan al límite, si te pasas, te resultan
cómicos. Entonces, tenía que tener muchísimo cuidado de no pasarme para que fuera verosímil, para que fuera creativo y para que guardara esa composición que a mí siempre me gusta como actor lograr, ¿no? Porque en definitiva, yo soy un actor que trabajo el método de Meisner, el aquí y ahora, y a mí me encanta, me fascina cambiar la forma en la dicción, las formas de expresiones, las formas corporales, las formas en los acentos. Entonces, para mí trabajar eso es trabajar, hacer un Mariano actor en un personaje cualquiera que me permita hablar como yo hablo, expresarme como me expreso y manifestarme de la manera que me manifiesto en la vida, es ver a Mariano Argento, no me interesa. Excelente, bueno, muchas gracias. Y volviendo al tema de que la película ha estado en festivales internacionales, ¿cómo lo recibe el público extranjero, siendo que hay tantos matices de la vida social argentina, de la historia de nuestro país? ¿Lo reciben más por el tema del terror, de lo que se ve en la trama en sí, o pueden apreciar bien esto también? Yo si ves los separadores, creo que me detuve bastante y le puse ahí un subtitulado importante en español y en el idioma original del país en el cual se exhibía, italiano, francés, inglés. La realidad es que creo, entendieron, son hechos muy épicos de Muy la Argentina, puntuales, sí. muy puntuales, que si las personas terminan la película y salen a googlear, automáticamente les va a salir qué pasó en esas fechas, porque no son hechos así aislados, son hechos que tuvieron una marcación política e histórica muy relevante, por eso los elegí. Salvo el último, que no estoy hablando de un hecho histórico, sino estoy hablando de algo que le sucede a la gente, es más al pueblo que al personaje. Ahora, la realidad es que entiendo que lo entendieron. Sin lugar a duda, yo pretendía que lo entendieran maximizadamente en nuestro país, que son hechos que vivimos. Algunos, los chicos por ahí no lo entienden, pero los chicos son muy ávidos de buscar información e inmediatamente terminada la película van a googlear o buscar qué pasó acá, por qué hizo esto, por qué relacionó esto con esto. Porque la realidad, Jesse, es que la película se entiende, pero te da algunos huecos como para meditarla, que es lo que a mí me interesó cuando la escribí y ni que hablar cuando la dirigí. Me parece que el cine es algo para pensar y repensar hoy entre los streamings, entre la velocidad con que los chicos vean absolutamente las historias en Instagram, en las redes, en YouTube o más que nada en Twitter. Todo es inmediatez y no te permite o no te deja nada en concreto porque ya inmediatamente vas a buscar una nueva noticia, un nuevo streaming, un nuevo impacto en algo. Entonces, yo, ya más grande, vuelvo a la antigua, vuelvo a, che, mirá esto y revelo, y miralo. Hay algunos compañeros que quisieron ver la película dos veces. Hay algunos compañeros, y no me refiero a actores, que vieron la película y me dijeron, che, hay cosas que no me cerraron, no las entendí. Y al día siguiente me llamaron por teléfono y me dijeron, me cayó la ficha, la entendí toda. Y a eso es a lo que yo quería apuntar cuando escribí la película. No quiero algo absolutamente digerible, no quiero un bifecito muy cortado, muy chiquitito, como si fuera para alguien que no puede masticar. Necesito que se masque la película, que se intente tragar despacito, lentamente, que cueste, porque es mucho más placentero cuando es así. Totalmente, sí, esa es una de las cosas que comentaba al principio. No, no es una película de esas pochocleras que la disfrutás en el momento y después ya está, pasó de largo. Sí, ahora que me decís eso, me gustaría verla otra vez y prestar atención tal vez a algunos detalles que se me pudieran haber pasado, es cierto. El cine, Jesse, en mi concepción de verlo, es algo que más allá de, obviamente, uno hace esto también para ganar plata, ¿no? Porque el arte está muy lindo, pero tiene un costo. Eh, no me parece que sea producto de solamente la taquilla. Bueno, fueron 2 millones de personas, la película fue bárbaro. No, porque a mí lo que me permite, por eso las remakes ahora que se ven en las salas comerciales americanas o de los exhibidores con productos americanos, a mí lo que me permite darme cuenta que el cine es valorado es cuando se hace una remake de una película, cuando a la película se la recuerda en el tiempo, cuando la película te deja un mensaje que decís, che, vamos otra vez a traer a las salas a una película que tiene 25, 30, 40 años. Hoy por hoy estar en cartel Amores Perros, Volver al Futuro, El Exorcista. Vale decir, ¿qué te deja la película? ¿Cuál es el recuerdo de la película? Que la gente lo hable, lo comunique, diga, che, ¿te acordás de? Y la gente se acuerde. Ese para mí es el sentido más gráfico de haber hecho un buen cine. Excelente resumen, sí, coincido totalmente. Me gustan también las películas que me dejan pensando y me dejan
una sensación mínimamente, no que la viste, la disfrutaste en el momento y pasó. Eso es lo más interesante. ¿Y tuviste alguna inspiración de algo? A mí me rememoró por momentos este tema de ahí de como de conspiración del bebé de Rosemary. Bueno, Me Roman trajo un poco Polanski de recuerdos. es uno de mis directores favoritos, pero yo tuve un episodio que contártelo sería muy largo. Me gustaría que recurras a una pseudo podcast que tengo anclado ahí en Instagram, que tiene que ver con un hecho, un suceso que yo tuve a los 21 años en Uruguay, en un casino, en donde se me presentó una persona que le decían Ali, Ale, y se relacionaba con alguien que después con el tiempo me di cuenta que existió, que se llamaba Leicester Cromwell, que era un ocultista. Se relacionó con un edificio, que era el edificio Dakota, y se relacionó con una serie de sucesos que tenían que ver con ese edificio. Yo vivencié todo eso a través de un hecho particular en el cual se me nombraron varias cosas que en su momento no entendí, pero a lo largo del tiempo, como la película, fui entendiendo. Y a partir de entenderlo a lo largo del tiempo fue que construí este guión. Pero preferiría que veas ese pseudo podcast porque es largo, eh, dura unos 10, no, creo que unos 7 minutos, y te va a dar acabadamente una demostración de por qué construí esta película. Excelente, lo voy a ir a escuchar. Me interesa. Pero vamos un poco a lo sobrenatural o hechos concretos sobre... No, 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 tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con la brujería, tiene que ver con... Cuando yo digo la película que el poder no quiere que veas, no me refiero al poder político, me refiero a un poder que está Sí, mucho sí. más arriba del político, me refiero a un poder al cual recurre el poder político, al cual recurre el poder empresarial, al cual recurre cualquier señor que tenga un cierto esoterismo, que esté allegado a personas que se comunican con el más allá. A ver, por algo en la política, fíjate que a través del tiempo hemos tenido nosotros y terceros conocidos por nosotros, presidentes, con vínculos muy llegados, muy cercanos a la brujería, al tarotismo, a la predicción, a la elucubración sobre el futuro. Vos fíjate que siempre existe esto en política y fuera de la política. Conozco empresarios muy grandes que no te digo que tienen una comunicación con el más allá, pero tienen personas que tienen cierto grado de sensorialidad y de sensibilidad que pueden prever situaciones, hechos. Bueno, con esto tiene que ver la película, por eso el personaje central de Christian se llama Leicester, eh, y con esto tiene que ver el común denominador de personas, vuelvo a repetirte como empezamos al principio de la nota, que negocian eh, un futuro inmediato de bonanza, sabiendo que al final van a tener que pagar una factura. Ay, me encanta todo este tema. Me quedaría hablando horas. Pero bueno, no me quiero ir del foco de la peli. Quiero hacer una felicitación. No tengo el nombre, me lo iba a anotar y me olvidé. Bueno, quien estuvo encargado de la fotografía, porque esta atmósfera que vos decías de que sea abrumadora, la verdad que está muy bien construida. ¿Cómo fue, Gustavo cómo Reján, trabajaron ahí? Estuvo muy bueno eso, porque, o sea, Gustavo, perdón, todos dentro de un edificio y si uno no le mete onda y no lo hace así, puede sonar monótono y bueno, no fue el caso de esta película donde la atmósfera abrumadora que querías lograr se vio bastante bien, se vio así. vos sabés que tuvimos que rehacer muchas escenas porque necesitamos eso, necesitamos, o yo por lo menos pedía un clima absolutamente asfixiante, encerrado, que lograra acompañar la película con el tema que estábamos haciendo. Apretada, apretada desde la fotografía, apretada desde los encuadres, apretada desde la cámara, viste que hay planos invertidos. Eh, y Gustavo Reján, Alfredo Reján, íntimo amigo mío, fue quien hizo la fotografía, fue quien le dio la fuerza a la tercera historia, a la segunda, a la primera, fue quien después de mucho hablar, este, entendió que, y él a veces con incluso eh, sus propuestas, yo entendiera también, y Juanpi entendiera también que era una película que tenía que ser oscura, y la oscuridad tiene que ser también a nivel fotografía. ¿Viste? Los fotógrafos, los directores de fotografía, muchas veces
te dicen, se tiene que ver la cara, se tienen que ver los ojos, se tiene que ver la mirada, tiene que tener, sí, en algunas cosas asiento, es real, en otras no, no, porque cuando vos hablas de esoterismo, hablas de brujería, hablas del más allá, hablas de algo que tiene que ver con este, una mirada endiablada, tiene que ser oscura, y esa oscuridad se tiene que ver incluso en la propia foto. Si algo no se puede ver, perfecto que se vea en tinieblas, que se vea entre oscuridad, que se vea y no se vea, porque eso es lo que te permite a vos entrar en la película y meterte en esa atmósfera. Totalmente, sí. Y también, bueno, todo la utilería, todo como estaba ambientado, eso también. La Como que da escenografía es la de Oscar, sí. de Oski, este, que es un genio, la verdad que le pudo meter un montón de historia a la película, porque viste que cada historia tiene su teléfono, El sus teléfono, utensilios, claro, su sí. mobiliario, y Oski Escanilla, la verdad que lo hizo maravillosamente bien. Excelente. Bueno, Mariano, estuve viendo una entrevista que te hicieron donde creo que la vi en Instagram, donde contabas un poco que tuviste que hacer varios recortes finales en el montaje y que dolió un poco sacar alguna de las escenas que tanto habían costado. Bueno, valió Ahí la yo tengo, pena porque quedar ahí yo, bien, quedó bien, pero bueno, me imagino la frustración, ¿no? mira, yo me aboco a tratar de hacer un cine que en algún momento perdés la objetividad. ¿Qué significa esto? A veces le pones tanto amor en una escena en relación a cómo fue hecha, lo que te costó hacerla, que perdés objetividad en cuanto a los tiempos de la película. Una película larga es una película tediosa, entonces, para eso existe una personalidad en el mundo que se llama Script Doctor, que es el tipo que viene, se sienta, mira la película y te dice, sacá 20 minutos. Y por ahí el que elegía eso era mi hijo, que es un chico que ve cine desde los 6 años, que tiene mucha objetividad, que se abstrajo, a pesar de que es el niño, es Nicolás Echazú, es mi hijo, el personaje ese lo hace mi hijo, que es un gran actor. Él es script doctor, estudió para eso y nada, me dijo esto sacalo, esto sacalo, esto sacalo. Y yo con Juanpi, que estábamos haciendo el montaje, decía, no, esto no, no me lo saques, por favor, Claro. sacalo. Y como se le da un título o un cargo a una persona, me parece que respetar ese lugar importa y todo lo que nos dijo que había que cortar, lo cortamos. Y te digo, te soy sincero, hay escenas que me costaron hasta el día de hoy haberlas sacado, pero te das cuenta que la resultante final fue maravillosa, bien sacadas estuvieron. Bueno, si haces la serie, quizás quien te dice no te quedan como para meter algún flashback ahí. Voy a meter flashbacks, de hecho yo pretendo seguir estando, o sea, aquellas personas que en alguna medida estamos pero no estamos, volveremos a la serie. Vos sabés Bueno, de qué te hablo. sí, 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 sí. Bueno, les deseo los mejores de los éxitos en el estreno. Ojalá, como te decía, llegue al interior también, que mucha gente espera ver cine nacional de terror. Están muy expectantes para que lleguen allá. Muchísimas gracias, sobre todo por tu tiempo, por estar acá. Y bueno, maravillada con la película, sinceramente. Bueno, muchas gracias Jessy por la entrevista. Dejémosle el lugar de la posibilidad a los exhibidores que sean benévolos, que la pongan en buenos horarios, en muchas salas, que le den oportunidad al cine argentino, que a veces es o últimamente es medio desmerecido y o no tiene chances de que se produzca cine en Argentina y que me parece que hacemos un cine a la par de cualquiera con un presupuesto mucho más chico. Excelente. Bueno, gracias y hasta Un pronto. beso grande Jessy, gracias a vos.